Los senos paranasales son un conjunto de cavidades aéreas que se encuentran adentro de los huesos frontal, esfenoides, etmoides y maxilar superior, que se comunican con las fosas nasales a través de pequeños orificios. ¿Qué quiere decir esto? Los senos paranasales son unos agujeros que se encuentran adentro de los huesos. ¿Para qué sirven? Aparte de que alivianan un montón el peso de los huesos, tienen algunas funciones con respecto a la producción de la voz, a la olfacción, a la respiración, etc. Ahora los vamos a ver. Fíjense justo. Estas cavidades, estos agujeros, son estructuras que influyen en la respiración, la producción del habla, que es la fonación, el calentamiento del aire y la olfacción, que es la producción de olores, ¿sí? El sentir, el oler. Existen 8 senos paranasales, 4 a cada lado de la nariz, o, mejor dicho, 4 pares de senos paranasales. Estas cavidades, estos agujeros adentro de los huesos, están recubiertos por epitelio respiratorio con moco, ¿sí? El mismo que estaba en las fosas nasales. Entonces, repasando, los senos paranasales son 4, ¿sí? Están 4 a cada lado de la nariz, son simétricos, y tenemos los senos frontales, los senos maxilares, los senos etmoidales y los senos esfenoidales. Fíjense con el dibujo, si se acuerdan, cuando nosotros vimos los huesos, acá adelante está el hueso frontal, toda esta parte es el hueso parietal, esta parte acá que parece una depresión es el hueso temporal y acá atrás está el hueso occipital. Adentro de la cabeza, o sea, no lo veíamos en un cráneo cerrado, se encuentran el etmoides y el esfenoides, que son dos huesos muy importantes, únicos, es decir, no, son impares. Adentro del hueso esfenoidal se encuentran los senos esfenoidales. Adentro del hueso etmoidal, que acá está en naranja, se encuentran los senos etmoidales. Adentro del hueso frontal, que es el que forma parte de la frente, se encuentran los senos frontales. Y a nivel del maxilar superior, en el hueso maxilar superior, se encuentran los senos maxilares. Acá está repetido, ¿sí? Seno frontal en el espesor del hueso frontal, senos maxilares en el espesor de la apófisis piramidal del hueso maxilar superior. Si se acuerdan de los huesos de la cara, maxilares superiores había 2 y maxilar inferior o mandíbula había una sola. Los senos maxilares se encuentran adentro del maxilar superior. Los senos etmoidales son varias cavidades neumáticas que se encuentran en las masas laterales del etmoides. El hueso etmoides, me voy a tomar un momento para explicarlo. El hueso etmoides es más o menos así. Si yo lo dibujara, tiene como forma de balanza. ¿Qué quiere decir que tenga forma de balanza? ¿Vieron las balanzas esas que se ponían peso de un lado y peso del otro? Bueno, es más o menos eso. Esta parte que está acá, en el medio, es la lámina perpendicular del hueso etmoides. Esta lámina es parte de ese tabique nasal que divide a la nariz en 2 cavidades. Por otro lado, tenemos a los costados 2 masas laterales las masas laterales del etmoides, y acá adentro es donde se encuentran los senos paranasales del etmoides. Esta lámina que tenemos acá, voy usando los colores que tengo arriba de la mesa, es la lámina cribosa del etmoides. Si se acuerdan de fosas nasales, dijimos que arriba, en el techo de las fosas nasales, se encontraban la pituitaria amarilla, que era las terminales nerviosas donde se percibía el olor. Por esta lámina cribosa
es por donde pasan los filetes olfatorios y se meten al cráneo para ir al cerebro a mandar la información. Y esto que tenemos acá se llama apófisis crista galli. ¿Por qué les explico el etmoides? Porque es un hueso bastante complejo. Este es un dibujo muy esquemático del etmoides, pero recuerden que en las masas laterales del hueso etmoides se encuentran los senos paranasales etmoidales. La lámina perpendicular es aquella que divide o que forma parte de la división de las dos fosas nasales. Y arriba en negro, la lámina cribosa es una lámina que tiene agujeritos que permiten pasar los nervios olfatorios hacia el cerebro. En estas masas laterales del etmoides también tienen los famosos cornetes de los que hablamos en fosas nasales. Vuelvo acá, perdón la desprolijidad, pero bueno, eso es más fácil si lo explico en dibujo. Los senos esfenoidales se encuentran en el espesor del hueso esfenoides. El hueso esfenoides tiene como forma de pájaro, como forma de murciélago. Tiene dos alas hacia adelante, dos alas hacia atrás, las alas mayores y menores del esfenoides, y en el medio tiene una zona que es el cuerpo, en donde se aloja una glándula muy importante que es la hipófisis, y esa zona se llama silla turca. Después lo vamos a hablar también de eso. Les puse esto para que sepan por qué es importante saber el tema de los senos paranasales. Los senos paranasales, que son estas cavidades llenas de aire, que tienen varias funciones con respecto a la respiración, etc., son importantes porque son asiento o lugar donde se forma una patología que es muy importante y que ustedes la conocen, que es la sinusitis. La sinusitis no es más que la inflamación de la mucosa, de ese epitelio, digamos, que recubre los senos paranasales. ¿Sí? Es importante porque cuando ese lugar se inflama o se infecta, genera bastantes síntomas que son el dolor de cabeza, la fatiga, etc. Acuérdense que este proceso, primero, para enfermarme de sinusitis, primero tengo que tener un proceso respiratorio de la nariz o de la faringe, como es un resfrío o una faringitis. Posteriormente, como dijimos que los senos paranasales se encuentran conectados, el microorganismo que infectó y que generó el resfrío, la faringitis, etc., se mete por los agujeritos que conectan la nariz con los senos paranasales y provocan la inflamación de estos. La faringe es un tubo musculoso común a los aparatos digestivo y respiratorio. Es importante saber esto ¿por qué? Porque cuando nosotros abrimos la boca, en el fondo se encuentra una zona que nosotros la conocemos y la llamamos garganta. Esa zona es la faringe. Lo que nosotros vemos cuando abrimos bien grande la boca y vemos en el fondo una zona que es color rosita, esa es la faringe. Es importante recordar que la faringe es un tubo que conecta o que comunica a los aparatos respiratorio y digestivo. Es decir, cuando entra la comida, cuando nosotros comemos, lo que hacemos es, cuando tragamos, que la comida caiga a la faringe. Y a nivel de la faringe, la comida o el aire, si es que estamos hablando de la respiración, puede tomar dos caminos. A nivel de la faringe se abren dos tubos. Se abre hacia adelante, se abre la laringe y hacia atrás se abre el esófago. Entonces, ya sea cuando comemos o cuando respiramos, el aire y la comida tienen que tomar una decisión, tienen que ir o hacia el camino respiratorio o hacia el camino digestivo. Cuando nosotros respiramos, lo que hace el aire es, entra por las fosas nasales, pasa por la faringe, se abre una tapita y entra a la laringe y se va hacia los pulmones. Cuando nosotros comemos, la comida entra por la boca, cae a la faringe
Y en la faringe se cierra la tapita de la laringe y la comida agarra el camino del esófago. Por eso es importante conocer la faringe, porque es una zona en donde se cruzan los dos aparatos, el respiratorio y el digestivo. ¿Cuántas veces ha pasado que riéndonos, etcétera, hablando mal y pronto decimos se nos fue la comida por el otro tubo? Es eso, no es más que la faringe, que es el lugar donde se puede agarrar el camino digestivo, el camino respiratorio, el aire, la comida lo que hace es irse por el tubo respiratorio, y eso pasa porque la tapita de la laringe no se cerró correctamente. Ahora cuando veamos laringe lo vamos a saber, pero sepan entonces que la faringe es esa zona que se encuentra en el fondo de la boca, cuando abrimos bien grande la boca, al fondo, y que ahí se conectan el aparato digestivo y el respiratorio. Es el único órgano que es común a los dos, ¿sí? La faringe se comunica con la boca a través del istmo de las fauces. El istmo de las fauces, ahora lo vamos a ver, pero es la zona, cuando nosotros abrimos bien grande la boca, la arcada que se ve al final, donde vemos la campanita, etc. Eso es el istmo de las fauces. Se comunica con el esófago. Es lo que les dije, el camino del tubo digestivo. Se comunica con las fosas nasales a través de las coanas. Esto también lo hablamos cuando vimos las fosas nasales. Los agujeros del fondo, ¿sí?, de las fosas nasales se llaman coanas y se comunican con la faringe. Se comunican con la laringe a través de la glotis. La glotis es esta tapita que les dije que se cierra y se abre y que permite el paso de aire y no permite el paso de alimento. Y también se comunica a través de la trompa de Eustaquio con el oído medio. El oído medio es una zona del oído donde se van a formar los sonidos. Fíjense, la faringe es un tubo complejo, pero si se dan cuenta, si nosotros entramos por las fosas nasales, en el fondo arrancamos y tenemos parte de la faringe. Si entramos por la boca, en el fondo tenemos la faringe, y la faringe se continúa hasta acá, en donde el aire o la comida van a tomar el camino de la laringe o del esófago. Es importante conocerlo esto. ¿Por qué? Porque nos permite darnos cuenta que las fosas nasales, o la cavidad nasal, y la boca se encuentran conectados por el fondo, ¿sí? En el fondo las dos tienen una estructura en común. Es por eso que podemos respirar por la nariz, o también cuando tenemos la nariz tapada, por ejemplo, respiramos por la boca y el aire ingresa al mismo lugar. La faringe se divide en 3 porciones para un correcto estudio, ¿sí? Se divide en rinofaringe, orofaringe y laringofaringe. La rinofaringe también se puede llamar nasofaringe y es la zona de la faringe que está en contacto con las fosas nasales. La orofaringe, que también se puede llamar bucofaringe, es la zona de la faringe que se encuentra en contacto con la boca o con la cavidad bucal. Y la laringofaringe, que también se puede llamar hipofaringe, hipo con H, es la zona de la faringe que está en contacto con la laringe y con el esófago. Espero que se vea bien esta imagen, pero básicamente lo que quiero que vean de esto es que esto que les acabo de decir. Acá tenemos la cavidad nasal. Hacia atrás de la cavidad nasal tenemos lo que se llama la rinofaringe. Acá tenemos la cavidad bucal, ¿sí? La boca, la lengua, la cavidad bucal. Hacia atrás, fíjense que está delimitado entre 2 líneas, esta parte celeste es la orofaringe. Y hacia abajo, por debajo del nivel de la lengua, tenemos la zona de la hipofaringe, que se comunica con el esófago y con la laringe. La rinofaringe, entonces vamos a repetir todo esto, léanlo. Fíjense que empieza en la parte posterior de la cavidad nasal, el techo de la faringe está situado en la nasofaringe y se llama cavum,
y ahí se encuentran las amígdalas faringias o adenoides. Y la nasofaringe está limitada por delante por las coanas de las fosas nasales y por debajo el velo del paladar. Esto es importante y es teórico, pero lo que quiero que recuerden es que en la rinofaringe están las famosas adenoides, que son unas amígdalas o unas estructuras del sistema inmune que se encuentran en el techo y que son importantes porque muchas veces dan muchos síntomas respiratorios y se tienen que quitar en los nenes. Hacia abajo, la nasofaringe termina donde empieza la bucofaringe, es decir, a nivel del velo del paladar, o sea, el techo del paladar. La orofaringe es la parte de la faringe que se encuentra ubicada por detrás de la boca y se comunica con ella a través del istmo de las fauces. El istmo de las fauces es lo que les dije, cuando abrimos bien grande la boca, lo que vemos en el fondo, que es una arcada con la campanilla y el fondo de la lengua, eso es el istmo de las fauces. Por arriba está limitada por el velo del paladar, es decir, el paladar, y por abajo la epiglotis. En la orofaringe es importante porque se encuentran las amígdalas palatinas o las famosas anginas, ¿sí? Ahora vamos a ver un dibujo, pero ¿vieron que las amígdalas que les quitan cuando son chicos y comen mucho helado? Bueno, están ubicadas en la orofaringe. Ahora vamos a ver el dibujo. La laringofaringe es una estructura que rodea la laringe por debajo de la epiglotis, y lo que tienen que saber es que en la laringofaringe desembocan dos tubos anatómicos, la laringe por delante y el esófago por detrás. Esta es la zona donde les digo que es la encrucijada, así. El aire se tiene que ir por el tubo respiratorio y la comida por el tubo digestivo. Fíjense. Primero les voy a mostrar esto y ahora les voy a mostrar por qué les puse esta imagen justamente. Vamos a ir a esta. Cuando yo abro la boca y al paciente le bajo la lengua, con un bajalengua, con el famoso palito de helado, en el fondo lo que voy a ver es esta campanilla que se llama úvula con B corta. En el fondo veo todo rojito, ¿sí? O rosita, que es el fondo de la faringe, lo que nosotros llamamos garganta. Y después lo que tenemos son dos estructuras que se llaman pilar anterior y pilar posterior. ¿Qué me importa de eso que se acuerden? Que dentro de estos pilares se encuentran dos estructuras que se llaman amígdalas. Estas amígdalas palatinas, son aquellas que nos sacan en una operación cuando somos chicos y comemos mucho helado. ¿Se acuerdan? Porque tenemos muchas amigdalitis a repetición. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque la faringitis es la inflamación de la mucosa de la faringe. Es decir, cuando vemos que el fondo de la garganta está todo rojo, es cuando se le dice que tenemos faringitis. Y cuando están inflamadas también las amígdalas, es cuando se dice que tenemos faringoamigdalitis. Se los aclaro por qué. Porque como profesionales de la salud es una enfermedad que es hiper frecuente la consulta de faringitis en una guardia de un hospital. Por más de que ustedes no respondan a esas consultas, es importante que lo sepan. La faringitis, que es la inflamación de la mucosa de la faringe, puede ser de dos causas, bacterial o viral. La bacterial es la que vemos pus, que vemos las famosas que le dicen placas en el fondo, las manchas blancas, y la viral es más que nada cuando vemos la garganta roja. Esto se los aclaro simplemente para ir metiendo temas relacionados con la profesión y con la carrera médica en el entremedio. Pero también para que vean que esto que está en el fondo es el istmo de las fauces, porque allá en el fondo la pared roja que vemos atrás de la úvula es la pared posterior de la faringe. La laringe es un tubo músculo cartilaginoso que comunica la faringe con la tráquea. La laringe es exclusiva del aparato respiratorio, ¿sí? El único órgano que comparten el aparato digestivo y el aparato respiratorio es la faringe. A partir de la laringe estamos exclusivamente en aparato respiratorio. Esto se encuentra por delante de la faringe, ¿sí? Acuérdense que a nivel de la laringofaringe se encuentra esa famosa tapita que se cierra para que no pase la comida.
Y la laringe se encuentra bien ubicada en el cuello y a nivel de la sexta vértebra cervical se transforma en la tráquea. La laringe está formada por el hueso hyoides y 9 cartílagos. Estos 9 cartílagos, que son el tiroides, el cricoides, el epiglotis, el aritenoides, los corniculados de Santorini y con los cuneiformes, son cartílagos que se van a ir ensamblando y van a formar parte de la laringe. ¿Cuáles son los más importantes que se tienen que acordar? Los primeros 3. El cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago epiglotis, que son cartílagos que son únicos. Para que se puedan ubicar, el cartílago tiroides forma una prominencia en el cuello que en los hombres, que es más prominente en los hombres, que se llama nuez de Adán. O sea que en realidad el cartílago tiroides nos lo podemos tocar a través de cuando nos tocamos el cuello, ¿sí? En los hombres es la famosa nuez de Adán. Fíjense, acá tenemos el hueso hyoides y acá tenemos el famoso cartílago tiroides, que es el que nos tocamos y que en los hombres es más prominente. Por debajo por arriba se encuentra el cartílago epiglotis, que es la famosa tapita que se cierra y se abre para permitir el paso de la comida y el paso de la y impedir se abre para permitir el paso del aire y se cierra para impedir el paso de la comida. Lo que les quería nombrar, que por abajo se encuentra una glándula muy importante que se llama glándula tiroides. La glándula tiroides es parte del sistema endocrino, que ya vamos a ver, pero sepan que se encuentra en el cuello. Perdón por la trabada anterior. Es difícil grabar una clase, pero no la voy a volver a grabar. La laringe, la epiglotis de la laringe tiene una forma como si fuera una lengüeta. ¿Qué quiere decir? Es como si fuera una tapita. Cuando tragamos, es decir, durante la deglución, cierra la entrada a la laringe para impedir que los alimentos entren en las vías respiratorias. ¿Sí? Esa es la importancia del cartílago epiglotis, porque evita que nos ahoguemos por la comida. ¿Sí? Y es muy importante que recuerden que dentro de la laringe es donde se encuentran las cuerdas vocales. Es decir, que en la laringe se produce la voz. Si nosotros cortamos una laringe y la vemos por dentro, lo que vamos a ver son unos repliegues, ¿sí?, musculares, unos repliegues de la membrana de la laringe, que lo que van a hacer es vibrar, abrirse y cerrarse por el paso del aire, y en ese paso del aire y esa apertura y cierre de estas cuerdas vocales se van a producir los sonidos y se va a producir la voz que va a salir por la boca. Es re importante que tengan esto, porque quiere decir que cuando hay síntomas como disfonía, que es la pérdida de la voz, o afonía, que es la pérdida total de la voz, quiere decir que el proceso patológico se encuentra en la laringe, porque se encuentran afectadas las cuerdas vocales. Fíjense que entonces hay dos pares de cuerdas vocales, las falsas o superiores y las verdaderas o inferiores. Las inferiores, que son las verdaderas, son las que vibran al pasar el aire y producen los sonidos que cuando se conectan con la boca y la lengua se transforman en palabras. Fíjense, si lo miro desde arriba, ¿sí?, tenemos el cartílago epiglotis que se abre y se cierra, ¿sí?, y en el fondo vemos las cuerdas vocales que se van a abrir y se van a cerrar para permitir la formación de sonidos. Y en el fondo se ve la tráquea.